acerca del cáncer gástrico. Mi grupo es Camila Navas, Michelle Miranda y Samuel Morales. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues para recordar, el estómago es un órgano que tiene funciones tanto digestivas, nutricionales y es un órgano endocrino que, pues, como tenemos conocimiento, almacena y facilita la digestión, pero también va a ayudar a la absorción del alimento ingerido, ayuda a regular el apetito y, pues, para importancia de la exposición de la presentación, debemos saber que las enfermedades que son curables dentro de la patología estomacal son frecuentes y este órgano es accesible y relativamente resistente por su anatomía. De ahí que se considere como un objetivo terapéutico. Para empezar, veamos la anatomía del estómago. Es un órgano de una forma asimétrica. Hay literatura que dice que tiene forma de pera invertida, algo controversial. Es la estructura más proximal que tiene el tubo digestivo dentro de la cavidad abdominal propiamente dicha. Es un órgano dinámico referente a que es fijo en algunas porciones, pero la mayoría de su anatomía es móvil por la función que tiene. Eso también hace relación a que no está sujeto a la pared abdominal. Tiene dos esfínteres, un esfínter que es el superior, que hace contacto con el esófago, y otro inferior que ya va a hacer contacto con el intestino. Estos esfínteres, por ejemplo, el superior no debe confundirse con lo que se denomina como cardias. El esfínter es un espacio anatómico que visualmente no es muy reconocible, pero sí tiene demostración fisiológica y funcional. Y el cardias es la porción donde se une el esófago y el estómago, pero no necesariamente debe ser el esfínter. Tiene dos curvaturas, una menor y una mayor. Aquí vemos el estómago, el esófago. Conocemos este ángulo como ángulo de His. Este ángulo de His, si se traza una línea de manera horizontal en el estómago, va a establecer lo que conocemos como la porción del fondo. Debajo vamos a ver el cuerpo del estómago. Aquí, bueno, como ya les comenté, el cardias, que es la porción donde se une el esófago y el estómago, las dos curvaturas, la menor y la mayor. Aquí debemos de ver, pues la literatura dice que en ocasiones en un tipo de pacientes especiales no se puede reconocer de pronto por defectos, por alteraciones congénitas, la curvatura mayor y la menor se hace difícil. Entonces se debe tener en cuenta este ángulo, que dice que aproximadamente de 25 a 30 grados, que se va a formar entre el cuerpo y el antro pilórico. Aquí vemos las estructuras con las que está relacionado con el hígado, en la parte anterior y en la parte superior, más que todo en la parte derecha del estómago. Va a estar en contacto con el vaso, de igual forma con el aumento mayor, que lo va a cubrir, con el intestino delgado, el intestino grueso, y con el páncreas en la parte posterior. Para ver sobre anatomía hay que comprender la irrigación del estómago. El estómago tiene una importante irrigación. Se dice que es uno de los órganos más vascularizados que tiene toda la cavidad abdominal. Es el órgano más densamente vascularizado. El intestino delgado también es altamente vascularizado, pero por mayor extensión, entonces es menos densidad de vascularización que tiene. Va a proceder de la aorta abdominal, específicamente de su rama del tronco celíaco, que va a dar tres arterias. Una es la gástrica izquierda, que es la que vemos en esta porción, que va a irrigar la curvatura menor del estómago. También va a dar otras dos ramas, que es la hepática común y la arteria esplénica. La arteria esplénica es la que vemos por aquí, y la hepática común es esta. De la hepática común va a salir la arteria gástrica derecha, y junto con la gástrica izquierda, que es rama directa, van a formar un arco anastomótico y van a dar toda la irrigación a la curvatura menor. De igual forma, de este hepático común va a salir la arteria gastrodenal, y esta va a dar una rama que es la arteria gastroepiploica derecha, que es la que vemos que viene por toda la curvatura mayor hasta la mitad del estómago.
y de la arteria esplénica va a salir la arteria gastroepiploica izquierda, y también va a ser un arco anastomoso para dar toda la irrigación a esta curvatura del estómago. De la arteria esplénica también van a salir unas ramas, que son las arterias gástricas cortas, y va a irrigar el fondo del estómago. En cuanto al drenaje, el drenaje se da principalmente a la vena porta, a la vena esplénica. Pues sabemos que la vena porta se conforma por la unión de la vena esplénica y la mesentérica superior. Entonces se dice que el drenaje venoso va a discurrir al mismo, o sea, paralelo a las arterias. Cada arteria va a tener pues su vena con el mismo nombre y va a discurrir. La misma porción que se irriga arterialmente es la misma porción que la vena correspondiente va a drenar en ese territorio. Respecto a los ganglios linfáticos o drenaje linfático, hay que tener en cuenta que va a ir también junto con la parte de la circulación venosa y arterial. Entonces la curvatura menor más que todo va a ir a esta cadena ganglionar, que luego va a ir a una cadena del tronco celíaco, y estos ganglios de aquí son los que van a dar todo el drenaje linfático de la curvatura mayor del estómago y porción de los ganglios esplénicos. En cuanto a la inervación, el nervio vago, ambos, tanto el derecho como el izquierdo, va a dar toda la inervación parasimpática. Entonces el nervio vago sabemos que nace en el núcleo del vago, en el piso del cuarto ventrículo cerebral, va a descender por el cuello, por la vaina carotidia a ambos lados, va a pasar por todo el mediastino, va a pasar luego por el hiato esofágico, y ahí se va a dividir en nervios vagales en izquierdo y derecho, que el izquierdo lo conocemos como anterior y el derecho como posterior. Entonces aquí vemos el nervio vago, el derecho, que es el que está como en líneas continuas, y el izquierdo. Se dice que el izquierdo tiene como mayor preponderancia aquí en el estómago. El nervio vago izquierdo va a dar unas ramas, una rama hepática, va a dar esta rama que se conoce como nervio de la Tenyer, que va a formar una estructura anatómica que se conoce como pata de cuervo por todas las terminaciones que da, y la rama pilórica que va a inervar el píloro. Y el derecho va a dar ramas indistintamente, pero más que todo van a ir a la parte baja del cuerpo y el antro pilórico. La inervación simpática va a estar dada por las raíces espinales en los niveles de T5 a T10. En cuanto a la histología del estómago, debemos reconocer que hay una abundante tejido mucoso. Esta es toda la mucosa que hace referencia a esta parte de aquí. La va a conformar un epitelio que es un epitelio cilíndrico simple, es un epitelio glandular, es secretor. Las células están en la mucosa, en todo el epitelio, y en las criptas van a formar moco y bicarbonato para proteger el estómago. Del mismo modo vemos tejido glandular, ¿sí?, y que hace parte de las criptas. Vamos a ver estas células que también hacen parte de la mucosa. Aquí están todas las células que tienen un componente como endocrino y exocrino del estómago, que más adelante les vamos a detallar. Pero es importante ver que hay tejido epitelial tanto de revestimiento, de secreción, pero también glandular. Aquí observamos que entre las células hay porciones de tejido conectivo denso y regular, que va a corresponder a la lámina propia, y en la porción de abajo, aquí, vamos a ver unas delgadas fibras musculares, y todo esto es la mucosa. Recordando que la mucosa la va a conformar el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, que la vemos aquí. Luego va a seguir el tejido conectivo, que hace referencia al estroma del estómago, y seguidamente el tejido conectivo vamos a ver una capa muscular, que en el estómago la capa muscular es bastante abundante. La capa circular va a tener una capa que es oblicua, una circular y una longitudinal. Se puede hacer la diferenciación, y luego de esa capa de músculo vamos a encontrar la serosa del estómago, que lo recubre por toda su parte externa. En cuanto a la fisiología y de histología también, hay unas células que, las células del estómago, que les comentaba que cumplen como porciones endocrinas y exocrinas. Entonces, como les dije, las células de la mucosa y de todo el epitelio
van a producir glucoproteína neutra y bicarbonato para formar el moco que cubre toda la superficie luminal. Las células mucosas del cuello, las células mucosas del cuello se encuentran en las criptas, recordando que las criptas tienen una porción que es netamente epitelial que está en contacto con la luz del estómago. Va a seguir el istmo, luego va a seguir el cuello de la glándula, que es en la zona media, y las células del fondo de la cripta. Entonces, esas células mucosas del cuello son las células progenitoras de todo el resto de células epiteliales del estómago por procesos de mitosis. Ellas van a producir glucoproteína neutra y pepsinógeno 1 y 2. Las células oxínticas, que son las células parietales, van a producir ácido clorhídrico y producción de factor intrínseco, que recordemos que luego él se une con la vitamina B12 para ser absorbida y va a producir bicarbonato también. La célula principal es la célula que produce pepsinógeno 1 y 2, así como lipasa. Y las células mucosas cardiopilóricas son un tipo de células que se encuentran especialmente en el píloro y en el cardio. Ellas van a producir también glucoproteína neutra y producción de pepsinógeno 2. Para recordar la fisiología del estómago, se basa en 4 pilares fundamentales, que son la secreción fisiológica de ácido clorhídrico por acción de la bomba de protones, la secreción de pepsinógeno, la secreción de factor intrínseco y de hormonas gástricas. Que las hormonas gástricas principalmente son la gastrina, que es estimulante de la secreción de ácido durante la fase gástrica de la digestión. Recordemos que la digestión tiene fase cefálica, que es la de preparación, la gástrica cuando el contenido alimenticio se encuentra en el estómago, y la fase digestiva cuando ya ha de digerirse y absorberse. La leptina, que va a tener funciones en el proceso de saciedad, es una hormona tanto endocrina referente al proceso digestivo, pero también en el cerebro, y la grelina, y que todos esos procesos van a obedecer un proceso de alimentación que por distintos mecanismos neurológicos y descenso en el estómago, en el tubo digestivo, van a estimular diferentes tipos de células, sean endocrinas o sean nerviosas, y van a causar la producción de hormonas que van a ir a las células del estómago, y que son las células principales que principalmente van a producir histamina, para luego estimular la célula parietal, y la célula parietal producir el ácido clorhídrico para hacer la digestión. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a tener en cuenta que hay síntomas de la etapa temprana y hay síntomas de la etapa tardía. Entonces, en la etapa temprana vamos a ver que pueden ser asintomáticos, pero pues tienen síntomas también inespecíficos semejantes pues a enfermedades gastrointestinales benignas, como el dolor en el hígado, la saciedad temprana, la distensión abdominal, cosas que uno no relacionaría pues posiblemente con un cáncer. En cuanto a la etapa tardía, vemos que el dolor abdominal y el disconfort abdominal vendrían siendo el primer síntoma que se evalúa, y también se puede presentar el poco apetito, pérdida de peso, saciedad temprana, acidez y digestión, la disfagia, náuseas, vómito con o sin sangre, masas epiteliales. En el 30% de los pacientes se pueden evidenciar masas epiteliales, hinchazón o acumulación de líquido en el abdomen, sangre en heces, ya sea melena o hematemesis, y el recuento bajo de glóbulos rojos. En la etapa tardía también podemos ver signos exploratorios, como lo puede ser, como hablamos, la masa palpable, hepatomegalia por metástasis hepática, ictericia, caquexia, ascitis, adenopatías subclavicular palpable, el ganglio de bicho, metástasis peritoneales palpables en el tracto rectal, como son el signo de Plummer, la masa ovárica palpable, adenopatías preumbilicales palpables y hemorragias crónicas como detección en prueba de sangre oculta en esto. En cuanto a pruebas diagnósticas, podemos utilizar la radiología. En este va a ser difícil el diagnóstico por ecografía. Entonces, pues la radiografía sería de esófago, gastroduodenal, pues asocia técnicas de compresión y doble contraste, que lo que va a hacer es un control radioscópico y intensificar las imágenes. En el RX de tórax se puede revelar pues las metástasis pulmonares, metástasis óseas, y también pues si hay distorsión de burbujas en el aire gástrico. En la endoscopia, este puede como tener, detectar los cambios sutiles, siendo necesario pues tomar múltiples biopsias también del estómago.
Se puede detectar la morfología de lesiones de Bormann en endoscopias o radiológicamente. También masas, el estómago no distendible, úlceras malignas, pero la endoscopia y la biopsia son determinantes pues ya para el diagnóstico. En cuanto a la estadificación preoperatoria, vamos a tener en cuenta que se debe realizar una TAP, no solamente para identificar metástasis hepáticas, sino también para evaluar la extensión que tiene pues intragástrica. También ecografía endoscópica, que eso lo que va a hacer es pues la extensión invasiva parietal, a mirar cómo está la infiltración de los órganos vecinos y también el compromiso de los ganglios. La laparostomía diagnóstica también se puede realizar, una resonancia, y el PET scan, que vendría siendo una tomografía por emisión de positron. En cuanto al tamizaje, vamos a tener en cuenta de que pues, en Colombia no se realiza el tamizaje, pero cuando se hace en estadios tempranos, que normalmente es asintomático. Como les decía, se hace muchas veces en screening y pues suele progresar a estadios avanzados alrededor de los 44 meses. La incidencia va a aumentar con la edad, especialmente después de los 40, y en regiones asiáticas pues recomiendan el inicio entre los 40 y 45 años. En esto pues los métodos que se pueden utilizar son el test de petsinógeno sérico, la gastrina X7, el estudio con varico, que este también le conocen como examen indirecto, la endoscopia, y como hablaba, en Japón y Corea son donde prevalece pues el cáncer gástrico, entonces por esos países son los que se hacen más que todos los tamizajes. Bueno, entonces con respecto al cáncer gástrico, pues es el cuarto cáncer pues, más común de los cánceres y es la segunda causa de muerte por cáncer conocida. En el caso del adenocarcinoma como tal, que es un subtipo de cáncer, pues este va a representar el 95% de los cánceres gástricos. Este generalmente se presenta en adultos mayores, en personas de raza negra o personas con un rango socioeconómico bajo. En el caso de los jóvenes, cuando se presenta, normalmente suele ser más agresivo, ¿sí? Suele tener alta malignidad y además suele pues, es como avanzar más rápido. Normalmente pues, suele presentar de forma difusa y generalmente se relaciona con genética entre más joven sea. Dentro de la patología tenemos como 3 puntos importantes de este cáncer y es la displasia, que bueno, vamos a encontrar anormalidad en las células del tejido. Puede haber un cáncer gástrico temprano o podemos hablar de estructura macroscópica o los subtipos histológicos. Pero antes de eso vamos a hablar sobre los factores que nos incrementan los riesgos de padecer cáncer o que nos disminuyen. Entonces, lo primero que tenemos pues, son antecedentes familiares. También acá es súper importante el impacto de la dieta. En este caso, pues que sea, digamos, una dieta hipersódica o que sea alta en grasas. Es muy importante cuidar la dieta. Pero más que todo, hablar de que hay que tratar de eliminar los nitratos porque eso se puede convertir en nitritos y estos son altamente carcinógenos. También si tiene historia de poliposis familiar, adenomas gástricos, cáncer colorectal hereditario sin poliposis, algún tipo de infección de Helicobacter pylori, porque la Helicobacter pylori no es como que al paciente le dé una infección de Helicobacter pylori y va a terminar con cáncer, pero sí se encuentra una relación muy fuerte en que pacientes que tienen cáncer gástrico tenían o tuvieron una infección por Helicobacter pylori. Entonces ahí es donde está la relación más fuerte. Que haya historial de gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia, gastrectomía o gastrojejunostomosis previas que sean pues, más de 10 años, el consumo de tabaco y enfermedad de Meningite. ¿Qué cosas nos podrían disminuir el riesgo? Bueno, dentro de eso tenemos como 3 ítems importantes. Está el consumo de ácido acetilsalicílico, pero no hay como un estudio que nos pruebe que esto es 100% certero, sino que simplemente se ha encontrado cierta relación. En el caso de la dieta, pues lo que podemos modificar es comer vegetales frescos, frutas y hacer una dieta rica en vitamina C y vitamina E.
Bueno, acá con respecto a lo que mencionabas de la infección por Helicobacter pylori, no es la infección directa con Helicobacter lo que está en relación con el desarrollo de cáncer gástrico, sino el proceso inflamatorio crónico que va desencadenando esa infección. Entonces esos pacientes inicialmente pues van a encontrar una gastritis atrófica que va a evolucionar a una metaplasia y finalmente termina en una displasia y ya después se termina en un cáncer gástrico. Entonces por eso lo importante es la erradicación de Helicobacter pylori. Entonces en esos pacientes en los que se le realiza endoscopia, que lo vamos a ver ahora más adelante, y se determina que hay una infección positiva para Helicobacter pylori, dependiendo de la cantidad de cruces que nos marque la patología, porque pues no siempre con una sola cruz, eso por lo general marcan de 1 a 4 cruces, entonces si es más de 2 cruces se hace tratamiento para erradicación. O a veces se les hace a pacientes la prueba de aliento para mirar si hay infección y determinar si es positiva, pues poderles erradicar. ¿Por qué? Porque sí es un factor de riesgo. Pero lo principal, siempre recuerden lo que hemos hablado en todas las clases, lo que es los hábitos modificables de los pacientes. Que hay un factor protector definitivo, es la alimentación. Entre los pacientes tengan una alimentación más balanceada, más rica en frutas y verduras que sean frescas, pues disminuye más ese riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Bueno, entonces acá vamos a ver los tipos macroscópicos de cáncer gástrico que pues están acá dibujados. Entonces el tipo 1 pues lo que vamos a encontrar es una protrusión. En el tipo 2A vamos a encontrar un nivel elevado. En el tipo 2B vamos a encontrar completamente plana la lesión. En el tipo 2C va a estar hundido levemente. Y en el tipo 3 pues ya va a haber una excavación profunda y marcada. En el caso de la tipificación histológica, pues acá vamos a encontrar lo que es el adenocarcinoma papilar, tubular, mucinoso, el carcinoma de células de anillo de sello, el carcinoma adenoescamoso, el epidermoide, el carcinoma microcítico, el carcinoma microcítico y el carcinoma indiferenciado. Esa es la definición que nos da la OMS. Y acá pues vamos a hacer la clasificación por la TNM, que pues teniendo en cuenta que la T pues, nos va a hablar sobre el tumor primario y nos va a hablar sobre el tamaño, la N nos va a hablar sobre los ganglios afectados, los ganglios linfáticos regionales afectados, y la M pues de la metástasis, si ya hay o no hay. En el T pues no vamos a tener ninguna evidencia de tumor primario, en el T0, en el TI pues vamos a ver un carcinoma in situ. En el T1 pues podemos encontrar en el A o en el B el tumor que pues ya invade tanto la lámina propia o la muscular mucosa, o puede invadir la submucosa. En el T2 pues vamos a encontrar que el tumor invade pues la muscular propia. El T3 que el tumor invade la subserosa. En el T4 encontramos T4A y T4B que nos hablan sobre que ya hay perforación de la serosa y que aparte pues hay invasión de estructuras adyacentes. En el caso de los ganglios, pues vamos a hablar como más que todo de la cantidad de ganglios que están afectados. Entonces en el N0 no hay evidencia de que haya ganglios afectados. En el N1 pues hay 1 o 2 ganglios afectados. En el N2 van a haber de 3 a 6. En el N3 puede haber de 7 a más ganglios, pero entonces esto lo subdividimos en A o B. Y en el A pues vamos a tener de 7 a 15. Y en el B vamos a tener a partir de 16 ganglios afectados. Finalmente, pues la metástasis, si hay o no hay, 0 o 1. Bueno, entonces eso es lo que nos decía la doctora, que acá tenemos un paciente normal y este paciente va a tener una infección por Helicobacter pylori, y además de eso, pues vamos a acompañarlo de una dieta alta en sal, que puede ser pobre en vitamina C y E. ¿Qué nos va a dar esto? Pues una gastritis superficial crónica muy probablemente, que va a evolucionar a una gastritis atrófica, que probablemente me va a dar una metaplasia intestinal, y finalmente pues nos va a llevar a una displasia, que pues como ya les había hablado, es encontrar pues estas células anormales en el tejido que muy probablemente van a terminar en una malignidad, que sería el cáncer. En el caso pues de un hospedador que pues haya tenido una infección por Helicobacter pylori y presente baja secreción de ácido, pues muy probablemente va a tener una gastritis antral, va a intentar incrementar la gastrina antral, pero pues no se va a poder, y va a seguir
con la disminución del ácido. También puede presentar una gastritis del cuerpo y esto pues da una alteración en la función del cuerpo que finalmente pues nos va a llevar a un cáncer. Este es otro tipo de cáncer que es el linfoma gástrico. Este representa el 4% de los cánceres gástricos. Pues el linfoma gastrointestinal, pues generalmente la ubicación es el estómago y el 95% es not Hodgkin. Casi todos están constituidos por linfocitos B y pues normalmente se piensa que están formados a partir del tejido linfoide relacionado con la mucosa, que pues vamos a denominar MAL. La mitad de los linfomas gástricos pues no tienen un grado histológico importante como lo clasificamos anteriormente, pero sí tienen un alto grado de malignidad. Pues también su principal causante es el Helicobacter pylori y pues el linfoma MAL pues de baja malignidad se va a caracterizar pues básicamente es por ser una colección de una proliferación molecular de linfocitos B que se va a producir a partir de una gastritis crónica. En cuanto a los tumores de estómago gastrointestinal, pues estos representan el 1% de los cánceres gástricos. Estos pues se dan surgen de las células intersticiales de Cajal, pues son una forma muy distintiva de leioma y leionosarcoma que pues se origina a partir del músculo liso. El pronóstico de estos pacientes pues depende más que todo como del tamaño del tumor, porque pues esto nos habla sobre como el terreno que ha abarcado y la cuenta mitótica de qué tanto se han dividido. La metástasis generalmente es por vía hematógena, pero también puede llegar a hígado y pulmones o puede diseminarse a ganglios. En pues vamos a tener lesiones pequeñas o lesiones grandes. Normalmente las lesiones pequeñas su hallazgo es incidental, no presenta ningún síntoma. ¿En qué caso lo podemos encontrar? Estamos haciendo una endoscopia y probablemente vemos la lesión y si queremos lo rozamos va a empezar a sangrar, se va a ulcerar y sangrar. Estos suelen no representar pues ningún síntoma. En el caso de los grandes, pues lo que vamos a hacer, como vamos a tener una masa en el estómago, pues nos va a dar pérdida de peso, inapetencia o de pronto saciedad temprana. Muy probablemente vamos a tener sangrados. De esto importante es que cualquier lesión mayor a 1 centímetro es necesario extirparlo. El diagnóstico definitivo de todos los cánceres lo vamos a hacer a través de endoscopia y de biopsia. Sí o sí debe biopsiarse. Y el tratamiento de absolutamente todos va a ser exactamente el mismo, que es la resección con bordes libres con congelación. ¿Qué pasa? Esta resección debe hacerse parcial, no se puede hacer completa. ¿Por qué? Porque le va a generar más molestias al paciente, porque probablemente va a alterar su estado nutricional, entonces lo que se busca es una resección parcial. Entonces, del estómago, no del tumor. Sí, o sea, sí. Del estómago. No Del se puede estómago. hacer completa del estómago. Sí, no se puede hacer una resección total del estómago, sino hay que hacer una resección parcial que solamente ubique al tumor y pues que tenga alrededor de 5 centímetros de borde de diámetro libre para yo saber que extirpe toda la lesión maligna. Bueno, los tumores carcinoides gástricos representan menos del 1%, pero pues esto ha ido en aumento. Se cree que es por la implementación de la endoscopia, que antes pues no podía diagnosticarse como correctamente y ahora sí. Pues frecuentemente se origina más que todo es como el intestino medio y el intestino posterior y pues se origina de las células similares a la enterocromafines gástricas. Tenemos 3 tipos. El tipo 1 pues es el 75% de los casos. Pues se va a dar una hipergastrinemia crónica secundaria a anemia particlosa o a una gastritis crónica trófica. Generalmente se da en mujeres. El segundo tipo pues me representa el 10% de los casos. Normalmente el segundo tipo tiende más a ser metástasis.
El tercer tipo pues son más como esporádicos, no es tan frecuente. Generalmente se encuentra uno solo y normalmente mide más de 2 centímetros. Se da principalmente en hombres, no hay una hipergastrinemia, puede haber una metástasis ganglional o distal. El diagnóstico pues también se hace por endoscopia, pero en el caso del 1 y el 2, pues por endoscopia también podríamos hacer la resección, no hay necesariamente que hacerlo en quirúrgico, sino se puede hacer por la endoscopia. Y pues necesitan evidentemente biopsia. Normalmente con un buen pronóstico o un pronóstico temprano, pues si el paciente tiene ganglios negativos, el paciente tiene una sobrevivencia del 100%. Y esa fue la bibliografía de lo que empezamos. Bueno, entonces recuerden que el examen de elección siempre para la detección del cáncer gástrico entonces va a ser la endoscopia. Todo paciente que se le haga endoscopia se le debe realizar la biopsia. No solo se le hace revisión e inspección visual de cómo están las mucosas, porque el fin de la endoscopia es también diagnosticar si tienen presencia de infección o no por el Helicobacter pylori. De eso pues va a depender el manejo que se le va a dar a ese paciente. Lo ideal pues obviamente también revisar los factores de riesgo genéticos, pues que no hay un factor directamente relacionado en que si mi papá o mi mamá tuvieron cáncer gástrico pues yo también lo vaya a tener. Sí aumenta un poco la probabilidad, pero como ustedes escucharon a sus compañeros, existen otros factores que son los que principalmente están en relación con eso. Entonces siempre desde la consulta pues es importante enfatizarle a los pacientes en la modificación de los estilos de vida, y el mejor ejemplo para que los pacientes lo sigan es que nosotros también los apliquemos, ¿no? Entonces no es solo de que señor no consuma alimentos ricos en sal y llega al almuerzo de nosotros y es una hamburguesa de Burger Master así gigante. Entonces no, la idea es que hay que dar ejemplo. Entonces eso con respecto al cáncer. Vamos a dejarle una actividad para que nos la traigan el próximo viernes. Para que nos la traigan, no la van a hacer ahorita. Van a hacer revisión en inglés de un artículo, incluidos los que presentaron el seminario, de un artículo del uso de la aspirina, del ácido acetilsalicílico como factor protector en cáncer gástrico o de colon, en esos dos. Van a buscar y van a encontrar relaciones. Entonces van a buscar el uso del ácido acetilsalicílico en la prevención del cáncer gástrico o cáncer de colon. En inglés hacen ustedes la lectura de su artículo, hacen un pequeño resumen, no transcriban el artículo, lo hacen a mano, no se reciben impresiones, entonces lo hacen a mano y lo van a traer. Y el próximo viernes entonces vamos a escoger a 3 para que hagan la presentación del artículo. Con el escrito solamente. No, el que van a escribir lo van a entregar. Con presentaciones, No, simplemente van a presentación oral. Sí, no tienen que hacer diapositivas y eso no, simplemente ustedes van a explicar en qué consistió el artículo, qué tipo de estudio fue. En español. Ahí aprendemos. Entonces la revisión tiene que ser en inglés, ¿no? Y lo traen por escrito los principales, o sea, todo lo que el resumen de ese artículo, ese no lo entregan, no se lo van a llevar otra vez. ¿A mano? Sí, a mano. ¿Lo entregan todo? Lo entregan todos. Y 3 de ustedes los vamos a escoger para que hagan la presentación aquí para todos nosotros. No, cuando yo no me gano una de Entonces ese día te juegas una rifa y también te la ganas. Perdón, En español. Pero el título del artículo sí